Eva y Kali, las dos corrientes primordiales, la herida del conocimiento y el despertar del espíritu, lectura gnóstica del Continuous Nexus. Escucha con calma. No como quien busca una historia, sino como quien se aproxima a un recuerdo antiguo. Porque el Continuous Nexus no se comprende únicamente con la mente. Se reconoce. Algo en su interior resuena antes de ser entendido, como si las palabras despertaran una memoria que siempre estuvo allí, dormida bajo capas de ruido, miedo y costumbre. Todas las grandes narraciones esconden una verdad sencilla: el ser humano no vive únicamente en el mundo material. Vive también en un estado de olvido. Olvido de su origen, de su naturaleza y de la fuerza que habita en su interior. La gnosis, desde las tradiciones más antiguas, no ha sido nunca una religión ni una doctrina cerrada. Es un acto de recuerdo. Un despertar. El Continuous Nexus se construye sobre esa idea fundamental. No como sermón ni como promesa de salvación, sino como espejo. Cada personaje, cada caída, cada elección irreversible muestra una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando la conciencia olvida quién es y comienza a identificarse únicamente con la materia, el poder o el deseo? ¿Y qué ocurre cuando intenta regresar? La prisión invisible. La gnosis habla de una prisión que no necesita muros. Una prisión hecha de identificación. La conciencia se ata cuando cree que es únicamente aquello que experimenta: el cuerpo, el miedo, la ambición, el dolor, el placer. La materia no es enemiga, se convierte en cárcel cuando se confunde con el todo. En el Continuous Nexus esta prisión aparece bajo múltiples formas. Imperios que prometen orden a cambio de obediencia. Dogmas que ofrecen seguridad a cambio de renuncia interior. Fuerzas que prometen conocimiento inmediato a cambio de una pequeña cesión de voluntad. Nada se impone por la fuerza al principio. Todo comienza con una elección aparentemente inocente. La conciencia busca comprender. Busca trascender. Busca sentir que su existencia tiene un sentido mayor. Y en ese impulso aparece el peligro, la tentación de atajos. La gnosis enseña que el despertar no puede ser otorgado desde fuera. Debe surgir desde dentro. Pero el universo material está lleno de simulacros de despertar, experiencias que parecen expansión y en realidad profundizan la dependencia. Esa es la tragedia que atraviesa las sagas del Continuous Nexus. Eva y Kali, las dos corrientes primordiales. En el núcleo simbólico de la obra aparecen dos fuerzas que no deben entenderse como opuestos morales, sino como corrientes necesarias de la experiencia humana. Eva representa la integración. El vínculo con la vida, la continuidad, el descanso del espíritu en el mundo. Es la fuerza que construye, que estabiliza, que permite al ser humano habitar la realidad sin romperse. En su presencia, el guerrero interior duerme, no por debilidad, sino porque el mundo parece suficiente. Kali, en cambio, representa la ruptura. El momento en que la conciencia percibe que el orden visible es incompleto. Es la energía que despierta, que inquieta, que empuja hacia lo desconocido. No es destructiva por naturaleza, pero sí peligrosa, porque arranca al individuo de la seguridad y lo obliga a enfrentarse consigo mismo. Ambas fuerzas existen en todas las historias del Continuous Nexus. En cada era, en cada personaje, el tránsito entre Eva y Kali marca el inicio de la transformación. El problema no es el despertar. El problema es el deseo de dominar el despertar. Cuando la energía que debería conducir a la comprensión se convierte en herramienta de poder, el proceso se invierte. La conciencia cree avanzar mientras se ata con mayor fuerza. El guerrero interior. El guerrero del Continuous Nexus no es únicamente un combatiente. Es un estado del espíritu. Es la parte del ser humano que percibe que algo no encaja, que la realidad visible no agota el sentido de la existencia. Pero el guerrero puede dormirse o extraviarse. Eva lo adormece en la comodidad del orden. Kali lo despierta mediante la intensidad de la experiencia. El deseo, la atracción, la unión entre cuerpos y voluntades actúan como catalizadores porque movilizan energía profunda, energía que puede elevar o encadenar. En clave gnóstica, el encuentro entre dos seres nunca es únicamente físico. Es intercambio de energía, reconocimiento, conflicto y posibilidad de transformación.
Cuando ese encuentro se vive desde la inconsciencia, refuerza la prisión. Cuando se vive desde la lucidez, puede abrir camino hacia la liberación. El Continuous Nexus explora precisamente ese límite. El deseo puede convertirse en puerta hacia el conocimiento interior o en mecanismo de captura. Todo depende del estado de conciencia de quien lo atraviesa. La caída como proceso necesario. Uno de los elementos más inquietantes de la saga es que la caída no se presenta como error absoluto. En muchas ocasiones es necesaria. La conciencia no despierta evitando toda sombra, sino enfrentándola. La figura de la mujer Kelly encarna ese momento peligroso en el que el conocimiento comienza a superar a la inocencia. Ya no es Eva, pero todavía no ha alcanzado la integración. Es el estado de máxima potencia y máximo riesgo. En ese umbral aparecen las fuerzas que desean ocupar el vacío. Aquello que en la gnosis se describe como arcontes, estructuras que alimentan la identificación con la materia, el poder y el miedo. No dominan mediante violencia directa, sino mediante seducción intelectual y emocional. Prometen sentido inmediato. Prometen poder. Prometen trascendencia sin transformación interior. Y la conciencia, cansada del conflicto, acepta. Así nace la verdadera esclavitud. Leer como acto de despertar. Por eso la lectura del Continuous Nexus no funciona como simple entretenimiento. Quien se sumerge en sus páginas con atención comienza a percibir patrones, repeticiones, ecos entre personajes y épocas. La sensación de que las historias hablan de algo más que de sus protagonistas. La gnosis no se transmite mediante afirmaciones explícitas. Se insinúa. Despierta preguntas. Obliga al lector a reconocerse en las decisiones de los personajes. ¿Por qué no actuó cuando debía? ¿Por qué confundió deseo con libertad? ¿Por qué buscó poder cuando necesitaba comprensión? Estas preguntas no pertenecen solo a los personajes. Regresan al lector. Y en ese retorno comienza el verdadero proceso. El espíritu escucha. Algo late. Algo recuerda que existe una dimensión de la experiencia humana que no puede reducirse al éxito, al control o al placer inmediato. Energía, deseo y liberación. El sexo, el deseo y la atracción aparecen en el Continuous Nexus no como elementos superficiales, sino como expresiones de una energía primordial. Son fuerzas capaces de despertar o de encadenar porque movilizan la voluntad más profunda del ser. Cuando el deseo se vive como consumo, la energía se dispersa. La conciencia se vuelve dependiente de estímulos externos. Cuando se vive como reconocimiento y presencia, puede convertirse en impulso de autoconocimiento. La diferencia es sutil y peligrosa. Eva canaliza esa energía hacia la continuidad del mundo. Kali la intensifica hasta obligar al individuo a enfrentarse a su propia sombra. Ninguna es enemiga. El peligro surge cuando el individuo pierde conciencia del proceso y se abandona a la corriente sin comprenderla. Entonces el despertar se transforma en caída. El conocimiento prohibido. El misterio que recorre el Continuous Nexus no es un secreto oculto en ruinas antiguas ni en tecnologías olvidadas. Es más simple y más incómodo. La libertad interior exige responsabilidad absoluta sobre las propias decisiones. No existe liberación sin confrontación con uno mismo. No existe conocimiento sin pérdida de certezas. No existe despertar sin atravesar la incomodidad de reconocer la propia participación en la prisión. Por eso el conocimiento parece prohibido. No porque alguien lo oculte, sino porque obliga a cambiar. Y cambiar siempre tiene un precio. El latido final. Al final, todas las sagas regresan al mismo punto. La conciencia frente a una elección. Permanecer dormida en la seguridad del orden o arriesgarse a despertar y asumir las consecuencias. Eva y Kali no son enemigas. Son fases del mismo camino. Una protege, la otra despierta. Pero solo la integración de ambas permite que el guerrero interior deje de luchar contra sombras externas y comprenda que la verdadera batalla siempre fue interior. El Continuous Nexus no ofrece respuestas definitivas. Ofrece espejos.
y quien los atraviesa con honestidad descubre que la historia no ocurre solo entre estrellas y tronos, sino en el lugar más silencioso de todos, allí donde el espíritu comienza a escuchar su propio latido. Ese latido que, una vez despierto, ya no puede volver a dormirse.